¿Fue tu culpa? ¿Te ha pasado que mires una situación rota, una relación dañada, un desastre emocional y sabes que al menos una parte también fue culpa tuya? Y entonces aparece algo pesado, la culpa. No solo el dolor por lo que pasó, sino el peso de saber que algunas decisiones tuyas ayudaron a romperlo todo. Y quizás lo más difícil no es enfrentar a otros, es acercarte a Dios después de eso, porque empiezas a preguntarte, ¿todavía puedo acercarme a Él así? Episodio 140, Salmos 5, 38, 41 al 42. David está pasando por una temporada durísima. Hay sufrimiento físico, traición, angustia emocional, enemigos, cansancio, pero el Salmo 38 añade algo incómodo de admitir. David sabe que parte de su sufrimiento viene de su propia necedad. Eso cambia completamente el tono, porque una cosa es sufrir injustamente y otra muy distinta es sufrir consecuencias que tú mismo ayudaste a crear. Y aquí aparece el primer gran punto. La culpa puede empujarte lejos de Dios o más profundo hacia Él. Muchos seres humanos hacen lo mismo desde Génesis. Adán y Eva pecan y lo primero que hacen es esconderse. Porque el pecado no solo rompe cosas alrededor, también rompe la forma en que creemos que Dios nos mira. Y eso sigue pasando hoy. Personas que ya no oran igual, ya no leen igual, ya no se acercan igual, no porque dejaron de creer completamente, sino porque sienten vergüenza. Como un hijo que rompió algo valioso en casa y ahora evita mirar a su padre a los ojos. Pero David hace algo diferente. No se aleja de Dios. Corre hacia Él. Eso aparece desde el Salmo 5. David es rey, tiene poder, autoridad, ejército y aún así llama a Dios Rey mío y Dios mío. David entiende algo impresionante. Aunque tenga corona, sigue necesitando misericordia. Y luego dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Eso es clave. David no entra confiando en su desempeño, entra confiando en la misericordia de Dios. Y aquí rompemos un error religioso muy común. Muchos creen que primero necesitan arreglarse completamente para luego acercarse a Dios, pero el Evangelio funciona al revés. Vienes roto, vienes culpable, vienes cansado y corres hacia Dios precisamente porque necesitas gracia. Martín Lutero escribió algo interesante después de pasar años intentando merecer, entre comillas, paz con Dios mediante disciplina religiosa extrema. Ayunaba, dormía incómodo, pasaba horas confesando pecados, pero mientras más intentaba justificarse, más consciente era de su culpa, hasta que entendió algo que transformó su vida. La justicia delante de Dios no se gana, se recibe por gracia. Y eso también está aquí en David. No minimiza su pecado, pero tampoco convierte su culpa en excusa para huir de Dios. Y aquí aparece el segundo gran punto. El arrepentimiento bíblico no es esconder el desastre, es llevarlo delante de Dios. Salmo 38 es brutalmente honesto. David describe dolor físico, agotamiento emocional, vergüenza, soledad y reconoce responsabilidad. Eso también rompe un anacronismo moderno. Hoy muchas personas piensan que arrepentirse significa odiarse constantemente o fingir que las consecuencias no existen. Pero la Biblia muestra otra cosa. David acepta responsabilidad sin perder completamente la esperanza. No me desampares, oh Jehová. Eso es impresionante, porque todavía cree que Dios sigue siendo refugio, incluso después de su necedad. Hay un patrón humano extraño. Cuando fallamos queremos escondernos precisamente de la persona que más necesitamos. Los psicólogos hablan de evitación, la tendencia humana de escapar de aquello que produce vergüenza o ansiedad. Por eso algunas personas dejan llamadas sin responder, evitan conversaciones difíciles, se aíslan y espiritualmente hacemos lo mismo. Pero David sigue hablando con Dios y eso es fe madura, no perfección, sino honestidad delante de Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial muchos soldados regresaban profundamente afectados por lo que habían vivido y hecho en combate. Y varios testimonios históricos muestran algo repetido. Muchos no podían soportar mirar a sus familias a los ojos. La culpa los aislaba. Sentían que ya no podían regresar emocionalmente a casa. Y eso mismo pasa espiritualmente. La culpa convence a muchas personas de que ya no pueden volver a acercarse a Dios. Pero los salmos muestran algo diferente. Dios no está llamando a David a esconderse, lo está escuchando. Y aquí aparece algo todavía más fuerte en el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es impresionante porque aún en medio de culpa, cansancio y dolor, David sigue teniendo sed de Dios. No sed de religión, sed de Dios. Agustín de Hipona escribió, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Y Agustín entendía bien la culpa. Pasó años intentando llenar el vacío con placer, relaciones y filosofía, hasta descubrir que el problema más profundo del ser humano no es solamente moral, es relacional. Fuimos creados para Dios
y lejos de Él el alma sigue teniendo sed. Y aquí aparece el tercer gran punto. La gracia de Dios es más grande que el peor momento de tu historia. Salmo 41 añade algo hermoso. David habla de cuidar al pobre, de atender al necesitado, y luego pide misericordia para sí mismo mientras está enfermo. Pero nota esto, no exige sanidad, no habla con arrogancia, dice, ten misericordia de mí. David entiende la diferencia entre gracia y mérito. La gracia es recibir lo que no merecemos. La misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Y aquí aparece una escena poderosa de Los Miserables de Víctor Hugo. Jean Valjean ha destruido gran parte de su vida. Vive endurecido, defensivo, lleno de culpa. Y cuando roba la plata del obispo espera condenación, pero el obispo hace algo inesperado, le muestra misericordia. Y esa gracia rompe algo dentro de él, porque ser amado después de fallar puede sentirse más difícil de aceptar que el castigo mismo. Y eso conecta profundamente con David. David sabe que no puede sostenerse sobre su propio mérito, por eso sigue corriendo hacia Dios. Y aquí recuperamos la imagen del principio. El hijo que rompió algo valioso en casa, evitando mirar a su padre. Muchos viven así delante de Dios, escondiéndose, evitándolo, llenos de culpa. Pero el Evangelio muestra algo impresionante. Jesús no vino solamente por personas buenas, vino por pecadores, por personas quebradas, por personas culpables. La cruz no minimiza el pecado, muestra qué tan grave era, pero también muestra qué tan profundo es el amor de Dios. Jesús tomó sobre sí el juicio para abrir nuevamente el camino hacia el Padre. Por eso la culpa no tiene que empujarte lejos de Dios. Puede convertirse en el lugar donde finalmente corres hacia Él de verdad. Oremos. Señor, muchas veces cargamos culpa, vergüenza y dolor por nuestras propias decisiones y pensamos que ya no podemos acercarnos a ti. Gracias porque tu gracia es mayor que nuestro fracaso. Enséñanos a correr hacia ti en lugar de escondernos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Has estado escondiéndote de Dios por culpa de cosas que tú mismo ayudaste a romper? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí. Mañana seguimos caminando. Suscríbete. Recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.